No es ningún secreto que el problema de las adicciones está creciendo muy rápido, sin respetar edades, grados académicos, posición económica, género o estado civil. Para muchas personas, esta situación amenaza su capacidad de tener una vida productiva y feliz, ya que desgraciadamente, si no se atiende, siempre es progresiva y va aumentando a medida que pasa el tiempo y acaba matando al adicto o adicta. Es importante que sepas que es un asunto que sí se puede superar, si tú o tu familiar adicto hacen lo necesario. Gracias al trabajo de muchas personas talentosas, el día de hoy se sabe que es algo manejable y la persona que realmente se compromete con su recuperación podrá llevar una vida plena y podrá disfrutar de todas las cosas buenas de la vida, aunque en su pasado haya habido algunas situaciones por ahí un poquito problemáticas. En esta ocasión quiero explicarte cómo es posible llegar al punto de dejar atrás la vida caótica del pasado y recuperar el sano juicio en el presente, que es posible. Si buscas en un diccionario la palabra adicción, verás que dice algo como lo siguiente: hábito del que no se puede prescindir por razones psicológicas o fisiológicas. Como dice el diccionario, es un hábito que lleva a la persona a utilizar esas sustancias químicas que llamamos drogas o a practicar comportamiento como las apuestas, la vida sexual desordenada, el comer o comprar o trabajar en forma compulsiva. Cabe mencionar que las personas que compran drogas en una farmacia con receta médica están en la misma situación que quien la compra en el lote baldío o en la calle. Y además hay que tener conciencia que hay muchos más drogadictos con receta que drogadictos sin receta. El problema de los adictos. Todas las drogas, legales o ilegales, y los comportamientos adictivos son utilizados por las personas para tratar de sobrellevar el problema que los empuja a buscar las drogas, que es el problema real. Una carga emocional negativa muy fuerte que no saben manejar correctamente. Esas emociones negativas normalmente se aprenden desde la niñez, en donde el niño o la niña empieza a aprender muchas ideas de limitación, de debilidad, de poco valor, que los van llenando de miedos infundados, que irán arrastrando a medida que van creciendo. El uso de drogas o el comportamiento problemático es un problema secundario que no se podrá resolver mientras el problema original no se resuelva. Y el problema original son las emociones negativas. El niño o niña aprende desde pequeño, del núcleo social donde vive, 3 miedos que lo acompañarán de día y de noche mientras no inicie su proceso de recuperación. En primer lugar, el miedo al abandono. Segundo lugar, miedo a no valer. Y en tercer lugar, el miedo a la vida. Esos miedos van creciendo junto con el niño o niña y lo atormentarán continuamente. Un día, casi siempre en la adolescencia, aprende de un amigo que si toma bebidas alcohólicas o cualquier otra droga,
su malestar se calma, cuando menos temporalmente. De ahí en adelante empezará a establecerse el hábito del consumo o del comportamiento, y los problemas empezarán a aumentar, porque la persona, en lugar de resolver sus miedos, los va a tolerar, evadiendo su malestar a través del uso del químico o del comportamiento problemático que esté desarrollando. Al pasar el tiempo, las cosas se le complicarán mucho, porque los problemas se van a acumular al tener una familia propia o al empezar a trabajar, cosas que son normales en el crecimiento de cualquier persona. Claro que al crecer, el malestar emocional pues va aumentando también, y va aumentando el consumo de la sustancia o del comportamiento, y eso mete a la persona en una espiral viciosa, no un círculo vicioso, es una espiral viciosa que acabará matando a la persona, terminando en el panteón antes de lo que le toca. Todas las alternativas de solución que funcionan en la actualidad están basadas en los trabajos de un psiquiatra suizo llamado Carl Gustav Jung, que vivió de 1875 a 1961. Fue muy brillante en su trabajo y explicó la forma como el ego de la persona va suprimiendo de la personalidad cualquier actitud o rasgo positivo o negativo que pudiera generar crítica o rechazo en el grupo social de la persona, quien de momento sigue totalmente controlada por sus miedos al abandono, a no valer y a la vida. El ego va escondiendo en la mente subconsciente de la persona cosas como la avaricia, el afán de manipular, el interés en el dinero, sus deseos sexuales y cualquier otra cosa considerada negativa, o bien cosas como la iniciativa personal, la ternura, el interés por el prójimo, que son positivas, pero que podían generar crítica y desaprobación. Ese es el problema. Al estar a nivel subconsciente, la persona no sabe que esas cosas escondidas siguen estando vivas, por así decirlo, y buscan manifestarse en la vida diaria. Según Carl Jung, estas virtudes o defectos que generarían rechazo van formando algo que Carl Jung llamó la sombra. Todas las personas tenemos esa sombra. Y Jung demostró que el no saber manejarla es la causa de todo el sufrimiento que experimentamos en la vida. Yo, tú y cualquier otra persona. Él decía, la sombra no causa ningún problema en la persona, a menos que se le ignore. Y qué casualidad, todas las personas la ignoramos hasta que estamos con el agua aquí, en primer lugar porque a lo mejor ni sabemos que existe, y en segundo lugar porque sabemos que existe, pero nos da mucho miedo a empezar a hacer algo. Y esa es la clave, dejar de ignorarla y empezar a reintegrar en tu personalidad de adulto todas esas maneras de ser tuyas que tu ego escondió en tu mente subconsciente para evitar el rechazo y el abandono. Y eso aquí en el video se dice muy fácil, pero en la realidad el mismo Jung enseñaba que nos da tanto miedo asomarnos a esa sombra, que prácticamente es imposible que alguien lo haga solo.
Y siempre se necesita otra persona que nos apoye en ese camino de reconciliarnos con nuestra sombra. Esa persona debe ayudar creando un ambiente en donde el adicto se sienta seguro para empezar a trabajar con esos rasgos de su personalidad que estuvieron reprimidos muchas veces desde la niñez y que son los causantes de los estados emocionales negativos que el adicto buscaba evadir a través de sus adicciones. No se trata de que el adicto le dé rienda suelta pues a su avaricia o a sus envidias, por ejemplo. No se trata de eso, sino de que deje de tenerles miedo para poder manejarlas bien. Se trata de recuperar sus rasgos positivos como la iniciativa personal o su ternura para poder aprovecharlos en su vida actual, sin temor al que dirán a medida que va mejorando su autoestima. En la medida que mejore su autoestima, el miedo al abandono, el miedo a no valer y el miedo a la vida se empiezan a hacer manejables. Claro está que a medida que la sombra deja de ser problema para el adicto, la necesidad de sus adicciones químicas o de sus comportamientos negativos va a ir disminuyendo, porque se van acabando las emociones negativas. Eso es lo importante. A medida que la sombra tiene menos fuerza, las emociones negativas también tienen menos fuerza. Y de ahí es posible la recuperación. Esa idea de buscar el apoyo de otras personas fue lo que produjo la aparición de lo que hoy se conocen como grupos de autoayuda, siendo el primero de ellos Alcohólicos Anónimos, surgido en 1935 en la ciudad de Akron, en Ohio, Estados Unidos, por iniciativa de dos personas, William Griffin Wilson, que era un corredor de bolsa, y Robert Holbrook Smith, que era un médico, a quienes en los grupos del día de hoy se les llama simplemente Bill y Bob. En la descripción del video te voy a dejar algunos links para que puedas ver cómo Bill estuvo en contacto con Carl Jung para irle dando forma a esa organización que el día de hoy está a nivel mundial. Aprovechando la metodología desarrollada en Alcohólicos Anónimos, hoy existen muchos tipos diferentes de grupos de autoayuda, como son, por ejemplo, comedores compulsivos, neuróticos anónimos y muchos otros, algunos en instituciones religiosas, otras en cárceles u hospitales. Han crecido mucho y definitivamente representan una opción real de recuperación para cualquier persona que necesita aprender cómo manejar sus emociones negativas. Sin temor a equivocarme, puedo decirte que cualquier persona puede recuperar su capacidad de tener una vida plena, si con seriedad y perseverancia se dedica a reconciliarse con su sombra, y vía un grupo de autoayuda o con el apoyo y guía de un terapeuta o de un grupo religioso que brinde ese espacio psicológicamente protegido, por así llamarlo, el adicto puede sentirse apoyado y seguro para reencontrarse con esas facetas de su personalidad que causaron tanto dolor y las adicciones, por supuesto. A medida que se produzca esa aceptación personal, disminuirán las emociones negativas y su adicción se hará manejable. Ese es el milagro. No es fácil tomar la determinación
de dejar de tolerar las cosas guardadas en ese pasado negativo y empezar a resolverlas. No es fácil. Pero en realidad, no estamos eligiendo entre lo fácil y lo difícil. Estamos eligiendo entre lo menos difícil y lo más difícil. Elegir, entre comillas, empezar más adelante, es elegir lo más difícil, o sea, seguir muriéndote en vida para acabar siendo uno de los personajes de esa serie que se llama Walking Dead. Empezar más adelante significa seguir como estás. Y eso es una lástima. Habiendo una solución que ha demostrado que funciona muy bien. Para terminar, te recuerdo el título del video. Recupérate de tu adicción haciendo equipo. Rodéate de personas que te pueden ayudar. Deja tu pesimismo te está matando. Busca esos grupos de autoayuda o ese terapeuta o ese grupo religioso que en un momento dado te haga sentir seguro y cobijado, por así decirlo, ante tus miedos. Y empieza a trabajar con ellos. No es la primera vez que alguien lo va a hacer en este planeta. Que estés bien, échale muchas ganas. Tu sufrimiento inútil de la adicción no genera ningún beneficio, así que no lo toleres. Empieza poco a poco, en forma gradual, pero si lo vas haciendo en forma ordenada, siguiendo esa metodología que ya existe en los grupos de autoayuda o cualquier otro tema indicado por tu terapeuta o que tú puedas buscar información al respecto, te va a ayudar. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. ¿Vale? Que estés bien, adelante. Comparte este video con otras gentes que tú sabes que andan batallando para que puedan, si les interesa, saber por dónde empezar. ¿Vale?